qué gran privilegio que el día de hoy tengamos ese tipo de enseñanzas, este tipo de programas, de celebremos la recuperación. Para mí es algo nuevo, pero cuando me identifico porque es un programa cristocéntrico, pues yo me deleito, porque es hablar de la presencia del Señor en toda su extensión, con toda libertad, y pues me siento yo como un pescadito en el agua a hablar de esta manera. Ese tercer paso es decidimos poner nuestras vidas y nuestras voluntades al cuidado de Dios, en muchas ocasiones mal interpretado, en muchas ocasiones no bien definido, y pues obviamente que si se malinterpreta o no se llega a conocer a su cabalidad, es por la falta del conocimiento, por no tener esa confianza o esa certeza plena. ¿Dónde empieza la voluntad del hombre? ¿Dónde termina la voluntad del hombre, perdón? ¿Y dónde empieza la voluntad de Dios? Siempre se está pues tomando, ¿verdad?, las propias decisiones, tomando mis propios errores, mis propios riesgos, y no alcanzo a discernir, ¿verdad? Bueno, ¿a cuándo empieza la voluntad del hombre? ¿De dónde termina? ¿Y cuándo empieza la voluntad de Dios? Ahí hay un dilema. Hay un dilema hasta cuando se está aproximando el tomar una decisión de hacer la voluntad de Dios, para acercarme más a Él, de buscar su presencia, para que Él pues sane mis heridas, mi malestar, mi problema, mi situación por la cual estoy pasando. Sí, me estoy aproximando a que la respuesta se aclare un poco en mi mente, pero a través del dolor, mis hermanos, a través del problema, a través de estar pasando por una situación difícil. Cuando más dolor tengo, cuando quizás más molestia tengo, cuando más resentimiento tengo por el problema que estoy pasando, es cuando más me está acercando al Señor. Dice, porque es cuando mi alma, mi mente rebelde, mi voluntad, es cuando se empieza a doblegar, me empiezo a debilitar, y es cuando empiezo a mencionar o a pensar en la presencia de Dios. Porque la esperanza se ha ido, la solución se ha esfumado de mí, y lo que me ha traído es más sufrimiento, y solamente doblado, solamente derrotado es cuando empiezo a sentir la presencia de Dios. De otra manera, Dios no se va a manifestar en el placer. Dios no se va a manifestar cuando mi cuerpo o mi ego está todo lo que da, porque pues cuando todo está cómodo, cuando no hay dolor, cuando hay comodidad, cuando todo está bien, cuando estoy bien relajado, cuando estoy bien confortable, pues ni siquiera pienso en la presencia de Dios, ¿sí? Pero dice por ahí uno del sexto paso, dice, este es el paso que separa a los hombres de los niños. Nos escribe, dice, este es el paso que separa a los hombres de los niños. Dice, pero ¿por qué nos dice niños y hombres? Bueno, porque se supone que niño es quien usa un pantalón corto, un shortcito, y el hombre usa un pantalón largo. Bien, pues también la mujer, short o pantalón largo, ¿sí? Pero está hablando de una manera pues similar, que cuando nosotros tenemos nuestros pantalones cortos, porque tenemos ideas infantiles, tenemos ideas que hacemos las cosas al capricho de nuestra imperiosa voluntad. Y dice el tercer paso, que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, a capricho de nuestra imperiosa voluntad, difícilmente vamos a encontrar la renovación anhelada. Difícilmente va a haber un cambio en nuestras vidas. Difícilmente vamos a tener unas respuestas satisfactorias, sino que vamos a tener respuestas únicamente que nos complacen por un instante, pero enseguida vamos a terminar otra vez con el mismo vacío, con el mismo malestar, con la misma necesidad de que no somos llenos, que algo está faltando en nuestras vidas, que algo estamos haciendo
Mal, ¿por qué? Porque hicimos las cosas nada más inmediatas, a nuestro propio contentillo, a nuestra propia emoción, pero eso rápido se esfuma, eso rápido se va y quedamos otra vez, wow, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero a resumidas cuentas sigo igual de necesitado, sigo sintiendo otra vez el dolor. Y andamos buscando ayuda, porque nos sugieren que busquemos la ayuda profesional, nos sugieren que busquemos a un mentor, a un padrino, a una persona que haya vivido la experiencia, que haya pasado por una similitud de nuestras situaciones, para que nos comparte cómo le hizo, cómo le está haciendo para salir de esa situación. Y llegamos con el grupo de personas, nos sentimos confortados cuando nos comparten su experiencia y nos dicen la manera, nos conducen de la manera en cómo ellos le están haciendo. Y dice por ahí, pues Mateo, ¿verdad? Mateo, que debemos de tener cuidado, dice, porque posiblemente estamos escogiendo mal. Que realmente no estamos escogiendo al Dios real, que estamos escogiendo al Dios equivocado. Porque únicamente estamos buscando la dependencia, el acercamiento humano, lo que el grupo humanamente nos puede brindar. Y nuestra recuperación, entre comillas, puede quedarse únicamente en el conocimiento humano, en el conocimiento del grupo. Un grupo que no nos conduce a ningún lado, sino simplemente que nada más nos soba el dolor, nos soba la necesidad. Y cuando sentimos que el dolor se ha ido, porque el malestar se ha ido, la adicción con la cual llegamos a buscar el grupo, a buscar la ayuda, empezó a cesar, empezó a quitarse ese dolor. Y enseguida lo que hacemos, nos vamos otra vez, porque lo único que andábamos buscando no es buscar quien nos ayudara para sanar el malestar que nosotros, la enfermedad que nosotros traíamos, sino lo que andábamos buscando, quien nos ayudara nada más para soportar o que se nos cesara el dolor. El dolor se fue, pero la enfermedad se quedó. ¿Por qué? Porque anduvimos buscando las dependencias equivocadas. En los grupos indudablemente se deja de beber, es verdad. En los grupos indudablemente se deja de la droga. Indudablemente se va a ir un malestar con el cual uno tenga. El problema, las discusiones con la mujer, con la pareja, los problemas en el trabajo, los problemas en la sociedad, mis problemas de conducta. Mis problemas de conducta, por un momento va a parecer que he encontrado la solución al problema, pero me está diciendo que no es nada más que ahora en volumen, ahora en grupo, hemos hecho un jardín de niños. Hemos hecho un jardín de niños porque únicamente está cesando el dolor, pero no está siendo curado el dolor. Que ahí estamos haciendo nuestra voluntad, que estamos haciendo uso del intelecto, estamos haciendo uso del poder humano, estamos haciendo uso de nuestras experiencias, nuestro compartimiento, pero ese tipo de terapia, ese tipo de reunión no lleva una dirección correcta, que es a la luz admirable de nuestro Señor, sino que es nada más en el grupo, pero después nos damos cuenta de que otra vez sigue habiendo ese vacío, se vuelve una rutina. Se vuelve una costumbre de ir a esos lugares, si es posible, hasta día con día, pero se hace una rutina y al poco tiempo nos damos cuenta de que la rutina me afectó y me hizo terminar hasta esa dependencia que yo tenía por ese grupo, hasta vino muriendo el amor hasta por ese lugar, porque pues otra vez ahí está el vacío, otra vez ahí está la angustia, otra vez, pues otra vez a lo mismo, a la misma hora, el mismo día, con las mismas personas. Y empiezo a patinar. ¿Por qué? Dice, porque anduve buscando quizás a Dios de la manera equivocada. Dice Pablo cuando iba ya a la ciudad de Atenas, dice que encontraba digamos, lugares que adoraban a los diferentes dioses, ¿no? No sé cómo nombrarlo, ¿verdad? No sé cómo nombrarlo, pero tenía altares. Pues vamos a poner altares donde tenían el nombre de diferentes dioses.
Dice, pero había un hombre que decía, dice, al Dios desconocido. Y le llamó mucho la atención al Dios desconocido. Dice, bueno, dice, aquí vienen los nombres de los dioses que ustedes conocen, pero ahí está uno del que ustedes no conocen, del Dios desconocido. Había una inscripción que decía, al Dios desconocido, y de ese es del que vengo a hablarles. De ese es el que vengo a hablarles. Ustedes hablan de los dioses que ven aquí, de los dioses, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la lluvia, el Dios de esto y esto y esto otro. De esos ustedes hablan, de los que ustedes ven, de los que ustedes andan buscando, porque los ven y a esos son los que andan buscando, los han encontrado. Dice, pero dice, yo vengo a hablarles del Dios que ustedes no conocen, del Dios desconocido. Dice, de ese Dios que no se encuentra allá, de ese Dios que no se encuentra allá, de ese Dios que no se encuentra en ningún lado, de todas las direcciones que usted ven, yo vengo a hablarles de ese Dios que está tan cerca de nosotros, del Dios que está cerca de nosotros. Y nosotros quizás lo andamos buscando en las personas, quizás lo andamos buscando en las cosas materiales, lo andamos buscando en un buen carro, lo andamos buscando en una buena casa, que si nosotros tuviéramos un buen hogar, otro gallo nos cantara, decía. Si yo tuviera otra esposa, otro gallo me cantara, otra más santa, otro gallo me cantara. Si no tuviera hijos enfermos, que yo quisiera haber tenido puros hijos sanos, obviamente, ¿qué otro padre sería? Con otra familia, educados, ¿no? Rezongones, rebeldes y todo ello, ¿no? Híjole, si yo hubiera ido a la escuela, si yo hubiera sido, ¿verdad?, un niño que creció en la escuela, en la iglesia, con otro tipo de educación, obviamente que yo otro padre hubiera sido. Y siempre ando buscando, maquinando las cosas que me pudieran traer comodidad para yo ser un hijo diferente, un hijo de Dios, un siervo de Dios diferente. Pero no, pues me tocó bailar con la más fea, me tocó la familia más mal educada, no tenía casa, no tenía carro, ni a bicicleta llegaba. Pues como quería. Esas cosas, esos tipos de argumentos pongo a mi vida como si eso fuera la causa de mi desvío. Le estoy echando la culpa a algo, no estoy agarrando responsabilidad de la forma en cómo me conduzco hoy, porque estoy echándole la culpa a las cosas del pasado. Estoy echando, siempre buscando culpables, porque la culpa nadie la queremos. La culpa nadie la queremos, porque pues es tomar responsabilidad, y además se siente feo señalarme o que me señalen, que me digan, usted es el responsable de sus propias acciones. No, pero es que, bueno, sí, pero si no hubiera sido por esto, otro gallo me cantara. Total de que siempre las excusas nunca faltan. Y quizás estoy buscando a ese Dios, pero ese Dios de la manera equivocada, con las personas, con las cosas y con las cosas materiales equivocadamente. Son cosas que simplemente me mantienen y me sostienen por un momento, un instante. El lugar que se añora, pues sí, es bonito tener un lugar muy confortable, muy cómodo, grande, espacioso, ¿sí?, que traiga libertad y todo esto. Y quizás pocos meses, ¿verdad?, con entusiasmo, esto es lo que yo quería, y aquí está el mortgage, y esto y lo otro. Ay, después te das cuenta de que el mortgage es bastante pesado. Ay, mamacita, si está grande, ya ves. Pues no, que querías una casa para sentirte, mira, ya se te está haciendo pesada la carga. Sí, es verdad. Yo quiero un carro más bonito, uno del año. Ok, ahí está el carro del año. Huele a nuevo, ay, se siente rico, y hasta parece que he encontrado la libertad. No, a rato la carga viene, dice, cuando mes por mes tienes que pagar, y el pago, gracias a Dios por ello, cuando Dios provee, se puede dar ese pago, pero a rato te das cuenta, ay, mamacita, cuánto dinero pagué de intereses, el que me lo vendió se me hace que me transeó. Aquí ya aparecieron números que no los veía al principio, mira aquí, y empieza a ponerse la carga ya pesada. Andamos buscando dependencias que en su momento parecen reales. Dice por ahí la palabra, dice que habrá caminos que nos parecerán derechos, pero al final son caminos de perdición.
nuestras dependencias humanas, dependencias con los seres humanos, tarde que temprano nos van a fallar. Y nos vamos a tener problemas. Obviamente que vamos a tener problemas porque son dependencias que un día están y algún día y otro día no van a estar. Son dependencias que no duran para siempre. Son dependencias que son nada más del momento, pero que tarde que temprano, muchas veces las dependencias, dice por ahí también, dice que cuando una persona adulta ya mayor de edad, depende demasiado de otro ser humano. De otro ser humano depende porque es más fuerte. Yo, si soy no muy inteligente, yo busco una persona que sea más inteligente que yo para poder estar alimentándome de su conocimiento, de la manera en cómo desarrolla las cosas. Yo me siento cómodo, me siento seguro. Qué padre, ¿no? Es agradable. Buscamos esas dependencias, llegamos a ser mayores de edad, pero aún todavía dependemos del padre y de la madre. Y se siente cómodo, ¿por qué? Porque posiblemente ahí hay un gancho y lo que necesita un dependiente es un codependiente, y ahí hay una satisfacción mutua del que depende como el codependiente, el que está dependiendo a aquella persona, y hay cierta comodidad en el dependiente y hay hasta cierto punto comodidad en el que codepende, porque se está sintiendo que es tomado en cuenta, que es una persona importante y que es una persona que comparte y que da y que con su fuerza sostiene y es capaz de sostener a otra persona. Sí, pero tarde que temprano ese tipo de codependencias son dañinas. Tarde que temprano hay que pasar el bill, porque el codependiente, dice, es el que lleva la batuta, es el que tiene que controlar la situación, y el dependiente es el que tiene que hacer las cosas de acuerdo de la manera en cómo se las están codependiendo, porque ese es el que está cubriendo la situación, ¿sí? Pero llega el momento que el dependiente empieza a asfixiarse. ¿Por qué? Porque las exigencias del codependiente, dice, así como yo pago, así es como yo exijo. Así como yo aporto, así es como yo te cobro. Así es como yo te proveo, así es como yo ordeno. ¿Cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta? Y en ese momento, ay mamacita, se empieza a sentir la muerte, se empieza a sentir la agonía, aunque en muchas ocasiones se sentía una situación muy cómoda, muy holgazana, muy baquetona y toda la cosa, ¿sí? Pero en ese momento, ay, ¿sabes de qué? Pues sí, me quieres mucho, pero me estás asfixiando. El bill que me estás dando es demasiado fuerte, es muy caro lo que me estás cobrando por estar codependiéndome. Suéltame, ya no quiere queso, ya no quiere estar dependiente, sino ya quiero huir. Pero también el codependiente quiere huir. Dice, ¿por qué? Dice, porque la presión es para ambos, la muerte es para ambos, porque estamos en la dependencia equivocada. Estamos haciendo un ídolo de barro, estamos con un Dios falso, con un Dios que no es real. Y es ahí cuando no hay sobriedad, cuando no hay estabilidad emocional, cuando obviamente que no hay espiritualidad, porque dice, posiblemente estamos con el Dios equivocado. Y estamos con el Dios que se llama el diablo, el Dios equivocado, porque estamos buscando de una manera incorrecta la dependencia incorrecta, de la manera incorrecta, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos realmente la dependencia de Dios, esa es la dependencia que esa jamás se termina. Esa nunca termina. Decíamos, dice, para aquellas personas que no quieren conocer de Dios, para aquellas personas que no creen en Dios, para aquellas personas que tienen desconocimiento de Dios, dice, puedes hacer de tu grupo tu poder superior. Dice, pero no por mucho tiempo. Inmediatamente te vas a dar cuenta que ese poder superior que tú has escogido, ese grupo de personas que tú has escogido, era nada más para la emergencia. Cuando se llega al hospital, cuando se llega a la Cruz Roja, cuando se llega a la emergencia para que salven tu vida. Quizás en el momento de salvar tu vida, en ese momento quizás vas a perder la pierna, vas a perder un brazo, vas a perder un miembro de tu cuerpo, pero no vas a perder tu vida. No salvamos tu miembro, tu parte de tu cuerpo, pero salvamos tu vida. Llegué a la emergencia
a la emergencia porque rápido pararon la sangre, se estaba desangrando la persona. Cuando nosotros llegamos con un problema, muchas veces si el problema es familiar, estás pasando por un proceso de divorcio, llega lastimado o llega por un proceso de infidelidad, yo no sé cuál sea la situación, pero cuando se llega a la emergencia, dice, mira, quizás no te vamos a ayudar a salvar el matrimonio, porque esa no es la voluntad de Dios, pero sí vamos a salvar tu vida. Esos pensamientos de suicidio que traes, vamos a hacer algo por ello. Esos momentos de querer asesinar, de querer esto, aquí va a parar todo esto, ¿sí? Para eso me sirvió el poder superior, para eso me ayudó el grupo en la emergencia, para salvar el momento de dolor, el momento de angustia. Pero enseguida dice, vamos a ponernos esos pantalones largos. Los pantalones largos es lo que hacen la diferencia. Cuando una persona quita sus pantalones cortos, dice, es porque tomó la decisión de poner sus vidas y sus voluntades al cuidado de Dios. En ese momento se quita sus pantalones cortos y se pone los largos. Dice, cuando una persona usa el pantalón largo, dice, es señal de que ha decidido caminar a imagen y semejanza de su Creador. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque es una decisión de poner mi vida y mi voluntad a imagen de mi propio Creador, dependencias de las cuales no me van a fallar. Esas dependencias de las cuales voy a mantenerme con una dirección correcta, caminando conforme a su voluntad. Cuando dice también la palabra que en muchas ocasiones había muchas preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación difícil? ¿Por qué, Señor, ahora que llegué a tu presencia tengo más problemas? ¿Por qué, Señor, antes de conocerte siempre tenía trabajo, la economía estaba estable, y hoy que estoy ante tu presencia la economía es más escasa? ¿Por qué, Señor, antes no tenía tanto problema, había unas situaciones difíciles, pero podía relacionarme con mis hijos, y ahora que estoy siguiéndote a ti, estoy apartado de mis hijos? Situaciones como esas que siempre estaremos cuestionando la voluntad de Dios, y el preguntarle el por qué, y el por qué, y el por qué. Esas preguntas estaban sin respuestas, y en muchas ocasiones se prolongaban por mucho tiempo, y no recibía yo la respuesta de Dios, y el por qué, y siempre estarlo cuestionando el por qué. ¿Por qué? Porque desconocía lo que era la voluntad de Dios. En primer lugar, dice que cuando pedimos, nos dimos cuenta de que pedíamos mal. Ahorita lo decía mi hermano Joel, dice, cuando el Señor estaba ahí, cuando estaba orando, cuando Él estaba en el proceso de lo que Él iba a pasar, decía, Señor, no permitas que yo pase este trago amargo, esta copa amarga, no permitas, pero no lo hagas como yo quiero, sino hazlo conforme a tu voluntad. Hazlo conforme a tu voluntad. Y lo que quiere decir que nosotros en muchas ocasiones, nosotros no le pedíamos que se hiciera su voluntad de Él, sino que se hiciera la voluntad de nosotros. Que se hiciera la voluntad de nosotros. Y si las cosas se hicieran conforme a la voluntad de uno, muchos dicen por ahí, ten cuidado lo que le pides a Dios, porque Dios te lo va a conceder. Dice, es que ten cuidado lo que le pides, porque lo que pides Él te lo va a dar. No es verdad. No es verdad. Dios no es sirviente absolutamente de nadie. Dios no va a escuchar la voz del necio. Dios no va a escuchar la oración incorrecta. Dios no va a escuchar a alguien que le está dando órdenes. Cuando yo le pido con cosas egoístas, en lugar de acercarme más al Señor, Él más se aleja de mí, porque Él no va a inclinar su oído a escuchar una oración egoísta, algo que yo no estoy correcto al pedirle a Él. ¿Sí? Él no la va a escuchar, porque decía por ahí un orador, no, pues si eso fuera de que Él me complaciera en todo lo que desea, pues todos ya no tuviéramos suegras. Ya no tuviéramos suegras. Es lo primero que le pedíamos, ¿sabes de qué? Desaparécemela del mapa, ¿no? Inmediatamente, no.
dice que la manera correcta de pedirle es: hágase, Señor, tu voluntad, y no la hagas de mí, porque pueden ser palabras necias. Que sea como tú quieras. Bien puede permanecer el dolor. No es tu decisión que este dolor sea eliminado en el momento, pero esa es tu voluntad. El por qué, tú sabes por qué. Tú sabes la razón, el por qué no sana, no hay sanación inmediata. Tú sabes el por qué el problema no se ha solucionado de una manera al instante. Tú sabes, Señor, por qué existe situación en la familia. Tú sabes, Señor, por qué se están pasando por estas situaciones difíciles. Pablo, le decía: Señor, quítame este aguijón. Dice que me hace sentir mal, lo hacía sentirse lastimado. Sírvete en mi gracia. Sírvete en mi gracia para que tú sepas siempre, dice, que yo estoy aquí. A través de ese aguijón siempre tendrás la oportunidad de doblar rodillas, Señor, y empezar a platicar el diálogo con Él. Nosotros, conforme con ese aguijón, con esa necesidad, con esas situaciones, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener la oportunidad de tener ese diálogo, ese contacto consciente con Dios. De acuerdo con cuando estamos sintiendo el dolor, cuando estamos sintiendo la debilidad, cuando estamos sintiendo un problema, vamos a tener esa oportunidad de estar hablando con nuestro Padre. Esa va a ser la conexión, el problema, la necesidad, el dolor, va a ser la ruta, va a ser el camino. Vamos a tener la conexión directa para con Él, para siempre. Qué gran privilegio tener esa comunicación con nuestro Padre a través de estarle diciendo que Él es nuestro patrón, nosotros sus dulces obreros, que Él es el Padre, que nosotros somos sus hijos, que Él es nuestro guía, nosotros le seguimos, que Él es el Todopoderoso y que nosotros siempre estaremos necesitados de Él. Qué hermoso siempre estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, con esa necesidad para poder estarnos comunicando para con Él. Qué hermoso es el Señor, ¿sí? Ahorita estábamos pasando por esa situación estábamos hablando relacionado a la muerte, sepultura y resurrección. Sí. Decíamos que Dios se les apareció, Jesús se les apareció a sus apóstoles en diferentes lugares. Pero antes de eso, nada más imagínense el gran trabajo, de la manera en cómo Él se preparó. De la manera en cómo Él se preparó para poder soportar esa agonía, para poder soportar esa pesada carga. Dice que en los años 33 de edad de Juan, en los años 33 de Cristo, con algunos mesecillos de diferencia, primero Juan, después Jesús, parece ser que como 6 meses de diferencia, ¿sí? Pero poco se sabe de la vida de Jesús, nada más de su nacimiento hasta la edad de 12 años, después aparece cuando empieza su ministerio, ¿sí? Pero cuando Juan predicaba, cuando Juan llevaba el Evangelio, dice, cuando él predicaba en el desierto, estoy hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, y no porque hubiera sido su apellido Bautista, no, él no se apellidaba Juan Bautista, ni tampoco era la denominación de la iglesia donde él venía, no, tampoco. Las denominaciones vinieron muchos y muchos años después, ¿no? Sino que se llamaba Juan Bautista porque bautizaba, ¿sí? Y él bautizaba en el desierto, ¿sí? Dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Y es el que bautizaba, dice, con agua. Dice, más después de mí, dice, vendrá quien bautiza, pero con el Espíritu Santo. Se le presenta a Jesús y le dice, Juan, quiero que tú me bautices. Pero ¿cómo es posible? ¿No será al revés? ¿Por qué no tú me tienes que bautizar a mí? No. Dice, haz como yo te digo, para que se cumpla la voluntad de mi Padre. Dice, y ahí cuando Juan bautiza a Jesús, dice que se abren los cielos. Hay fiesta en los cielos, hay un gran gozo en el cielo. Y se escuchaba una voz, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Se imaginan a Dios, al Padre, sentirse complacido? Porque Él sabía de qué manera su Hijo se estaba preparando y de la manera, los inicios, para que su Hijo hiciera la voluntad del Padre.
No lo hacía por Juan, no lo hacía por él, sino para que se haga la voluntad de mi Padre. ¿Se imaginan? Es la misma que Dios quiere para con nosotros, que nosotros como sus hijos nos preparemos. Y el primer paso para empezarnos a preparar es haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad a través del bautismo, porque es muy necesario. Dice en el Salmo 81, cuando le dice al pueblo de Israel, oye, oye Israel. Le está diciendo, oye Israel, oye mis palabras, las que yo te daré, porque si escuchares mi voz, te exhortaré. Si escuchares mi voz, pon atención, porque te voy a dar el consejo, te voy a dar la guía, te voy a dar la ruta por donde te vas a ir. Es necesario que agarres el itinerario para poder saber dónde vas a ir, por dónde vas a caminar, qué es lo que vas a rodear, para que no te expongas al peligro. Hay mucho peligro en el caminar, pero escúchame, abre bien tus oídos, escúchame, porque te voy a dar la guía por dónde te vas a conducir. Eso es lo que dice nuestro Señor a nosotros, que cumplamos con su voluntad, que pongamos atención, porque la vida no es una vida fácil, y mucho menos para el cristiano. La vida para el cristiano es más complicada, porque va en contra de mis deseos personales, va en contra de mi propia carne. Mi carne quiere lo fácil, mi carne quiere lo divertido, mi carne quiere lo más sencillo. Pero la vida del cristiano es sacrificio, la vida del cristiano es fidelidad, la vida del cristiano es obediencia, la vida del cristiano es que se haga la voluntad del Padre, no la voluntad del Hijo. Así es que es importante de cómo Jesús se estaba preparando para hacer la voluntad de su Padre a través del bautismo. Dice, y después de ser bautizado y se fue movido por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Donde estaba ayunando 40 días y 40 noches, y en eso se le presenta el diablo, se le presenta el tentador, y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que era el momento en que Jesús estaba debilitado, en el momento que él estaba débil. Dice, y en este momento yo la voy a aprovechar, porque ahorita él necesita ver pan y querer comer, y es donde yo voy a aprovechar. Lo que el diablo mentiroso ignoraba era de que Jesús podría estar débil físicamente en su cuerpo, pero espiritualmente estaba orado y ayunado por 40 días, 40 noches. Espiritualmente él estaba bien fortalecido. Es lo mismo que nos dice a nosotros, para que nosotros hagamos la voluntad del Padre, es de que nosotros estemos preparados, porque lo que nos va a acontecer en una vida como cristianos no es nada fácil, es difícil, y siempre el enemigo va a estar a las acechanzas, va a estar guardando el momento, mirando nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad que el enemigo va a querer aprovechar? Él sabe que nosotros venimos a estos programas porque nosotros teníamos un problema. El que tiene el problema del alcoholismo, pues obviamente que sabe que esa es tu debilidad. Y te voy a llevar por ahí, donde te voy a crear una obsesión que te conecte a esa línea, hacia el alcohol, a tu dependencia, a tu enfermedad. Y se depende la necesidad o el problema de cada uno de nosotros. Dice, el enemigo se va a querer meter por ahí. Dice, pero el Señor, dice, quiere que estemos preparados, que nosotros no abramos ninguna puerta, ninguna ventana, ninguna rendija por donde el enemigo pueda filtrarse. Dice, porque puede empezar, dice, como un leve pensamiento, y se puede hacer una bola de nieve, y se puede ocasionar un problema, y ahí es cuando el enemigo se aprovecha para apoderarse de nuestra voluntad. Pero sin embargo, cuando nosotros mantenemos esa dependencia de Dios, cuando siempre nosotros tenemos esa convicción de fe, que siempre tendremos un pensamiento espiritual, por la cual podamos apagar ese dardo que avienta el enemigo, lo podamos quitarlo de una manera tan fácil con el poder de su Espíritu Santo, y dándonos cuenta de que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que nos ama,
que nos ha escogido y nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, y que nosotros por ningún motivo, ninguna razón, dice, vamos a desaprovechar ese privilegio que Dios ha dado a nuestras vidas, que ha traído a nuestro corazón, que es una vida de victoria, es una vida segura, es una vida donde con el amor de Él podemos nosotros tener una familia amorosa, podemos ser esos esposos, podemos ser esos amigos, podemos ser esos compañeros, podemos ser esa familia. Con el amor del Señor podemos hacer una familia gozosa. Cuando Él está en nuestras vidas, podemos hacer vidas felices, ¿sí? Entonces, cuando el enemigo siempre está buscando siempre la manera de poder y nosotros primeramente tener la conexión con lo que es la palabra del Señor, para irle conociendo a Él. ¿Por qué nosotros queremos conocer su voluntad, pero no lo conocemos lo suficiente? Conocemos nada más que es el nombre, que su nombre es Jesús, y que se llama Jesús, pero que si nosotros lo conocemos únicamente por el nombre, pues poco conocimiento vamos a tener de Él. Pero que en la palabra, en la guía, en lo que Él nos está dando para prepararnos, nosotros nos empezamos a documentar y vamos a conocerle más y más y más, y nos vamos a dar cuenta de que Adán, el primer Adán, tuvo esa gran debilidad y que él le falló. Eva, la serpiente habla con Eva, Eva le incita a Adán, y Adán cae en la trampa, y ahí está desobedeciendo, no pasó la prueba, sencillamente no pasó la prueba. Y qué gran diferencia Jesucristo, reconocido como el segundo Adán, y se le es tentado en el desierto, con una diferencia de que Adán estaba en un paraíso, donde había un huerto, había un huerto de diferentes tipos de fruta, había suficiente comida, había mucha comida. Jesús se encontraba en un desierto. En el desierto no había comida. Posiblemente, decía, fue una trampa muy simple que el diablo le puso a Jesús. No fue muy simple, porque no había comida. Quizás si nosotros estamos en un día de ayuno, 24 horas de ayuno, más 48 horas de ayuno, es más, toda la semana de ayuno, pero sabemos que estos 7 días van a pasar, o las ciertas horas van a pasar, después abres el refrigerador y ahí hay comida. No fue muy grande el sacrificio. Dice, pero para Jesús aparentemente una tentación tan simple, pero ahí no había comida. Ahí se estaba pasando una necesidad. Así es que no era tan simple la tentación. Y Adán lo tenía todo. Adán tenía todo. Y sin embargo, teniéndolo todo, teniendo el estómago lleno, le pudo fallar. No había necesidad. Dice, ¿por eso qué? Dice, fue destituido del paraíso. No pasó la prueba. David no pasó la prueba. Abraham no pasó la prueba. También recordemos que Abraham le quiso ayudar a Dios. Cuando Dios le prometió, dice, darle un hijo que fuera su primogénito, su heredero, su promesa. Pero ellos, al ver de que ya eran demasiado ancianos, no es posible. Quizás, ¿sabes qué? Es de que lo tenga con la sierva, con esa mujer. Ella sí puede tener hijos. Y Sara, pues de acuerdo, sí, tienes razón. Y ahí está él queriéndole ayudar. ¿En cuántas ocasiones nosotros queremos darle una ayudadita a Dios? ¿De cuándo acá Dios necesita de nuestra ayuda? Lo único que Dios necesita es de que nosotros nos dejemos llevar por su voluntad de Él. Únicamente por su voluntad de Él, ¿sí? Y es todo lo que nosotros necesitamos, es lo que nosotros ocupamos. Así es que yo creo que estuvo muy claro las dependencias a los dioses ajenos, que son las cosas materiales, las personas y las cosas que nos pueden proporcionar placer por un momento. Nosotros nos inclinamos a ellas, y es posible de que estemos con los dioses equivocados, ¿sí? El Dios real es el que nunca nos va a fallar, y es el que está tan cerca de nosotros, que está tan cerca de nuestro corazón. Dice, es el tercer paso. Dice el tercer paso, y dice, nos habla de una llave, y esa llave se llama buena voluntad. Y la decisión la tenemos nosotros.
de hacer uso de esa llave y usarla en esa puerta que aparentemente está cerrada con candado, que está cerrado con cerrojo. Y necesitamos la decisión de poder abrir esa puerta, y esa puerta se va a abrir casi por sí sola. Cuando esa puerta se abre casi por sí sola, dice, podemos ver una descripción que está dentro de nosotros que dice, este es el camino hacia la fe. Este es el camino hacia la fe que obra. Y cuando nosotros permitimos abrir esa puerta que aparentemente está cerrada con cerrojo, dice, es cuando entra la luz de Dios, entra la luz de la razón, entra la luz de Dios a nuestras vidas. Y cuando Dios entra a nuestras vidas y ve el desorden, la necesidad que hay en una casa que estaba en ruinas, en una casa que estaba destruyéndose, en un cuerpo que estaba bastante lastimado, que en el alma que Él visita, que nosotros le hemos dado la oportunidad para que entre en nuestras vidas, va a haber mucho dolor, va a haber mucho resentimiento, va a haber mucha raíz de amargura, va a haber sentimientos de culpabilidad. Dice, pero que una vez que nosotros le damos la oportunidad, nosotros le estamos conociendo por su esencia. Y podemos saber, dice, las cosas que Él puede hacer cuando nosotros le invitamos que Él entre a nuestra casa. De esa manera es como nosotros le vamos a conocer. Cuando nosotros abrimos la puerta para que el invitado entre a la casa, nos vamos a dar cuenta qué es el alimento del invitado. Nos vamos a dar cuenta cuáles son las necesidades del invitado. Nos vamos a dar cuenta cuáles son los gustos del invitado. Nos vamos a dar cuenta si el invitado es casado, si el invitado es soltero, si el invitado tiene trabajo, si el invitado tiene religión, si no tiene religión. Asimismo, cuando al Señor le permitimos que entre en nuestras vidas, a nuestro invitado, Él se va a dar cuenta de toda la necesidad y el trabajo que hay que hacer en nosotros. Pero Él lo va a hacer porque nosotros hemos abierto la puerta y hemos permitido que Él entre en nuestras vidas. Y cuando nosotros nos hincamos y le adoramos, le decimos, Señor, aquí estoy dispuesto para que haga su voluntad. Estás en el lugar indicado, estás con la persona necesitada. Yo soy el enfermo, usted es el médico, usted es el patrón, dígame qué es lo que yo debo de hacer, y yo obedientemente le voy a obedecer, porque me quiero dejar guiar, porque yo quiero estar sano, porque yo quiero que hacer su voluntad, y Él va a hacer las cosas, todas mis necesidades Él las va a suplir con su inmenso amor, con el amor del Señor, con el amor dentro de nuestras vidas, el desamor, el resentimiento, el dolor, todo eso Él lo avienta para afuera, Él lo saca para afuera, y nos va a hacer sus hijos sanos, va a sanar nuestra alma, va a limpiar. Dice, simplemente, dice, saca todo aquello, la soberbia, sácala, se llama catarsis, se llama sanación del alma a través de la palabra, se llama vómito, saca todo aquello, límpialo. ¿Por qué? Dice, porque Dios quiere tener esa casa, ese templo, quiere verlo limpio, quiere que ese lugar, Él quiere permanecer en un lugar limpio, que le ofrezcamos nuestro templo, nuestra alma, ese lugar limpio para que Él esté ahí, porque Él no comparte su reino absolutamente con nadie. Él no lo comparte con maldad. Y vamos a darnos cuenta que vamos a ser como esa fuente que hoy arroja agua limpia, agua dulce, que no se puede dar agua amarga y agua dulce. Únicamente cuando Dios está en nosotros, obviamente que vamos a ser esa fuente, dice, esa fuente de agua dulce, porque Dios va a estar en cada uno de nosotros. Ya para terminar, el otro día estaba escuchando a un pastor, estaba compartiendo y me hizo recordar, pues ir hacia atrás y saber, tener una respuesta, el porqué, ¿verdad? Ese porqué, ¿verdad? De aquellos tiempos. ¿Por qué, Señor, estoy pasando por esta situación? ¿Por qué, Señor, estoy pasando por esta otra, este malestar? ¿Por qué hay tantas por qué? Dice, y la respuesta del Señor nos compartía el pastor. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la respuesta que tiene Dios para cada uno de nosotros? De ese por qué le hacíamos en aquellos entonces. Dice, ¿por qué? Dice, porque era necesario que pasaras por ese dolor. Era necesario que pasaras por ese tipo de problemas. Era necesario que pasaras por ese desierto. Era necesario. Dice, ¿por qué? Dice, porque el día de hoy estás ante mi presencia.
Y lo que yo deseaba es que yo me manifestara en tu vida. Y si estás ahora aquí en este lugar, ese es el propósito de Dios que Él tenía preparado para ustedes. Es el propósito que Dios tenía para conmigo. Que en aquellos momentos, aquellos problemas eran necesarios para que hoy la gloria del Señor se manifestara en cada uno de ustedes. ¿Por qué? Dice, porque están en el lugar indicado. Y ese era el propósito de Dios, de manifestarse en un tiempo postrero, en el tiempo que Él decidiera, el proceso que fuera necesario pasar. Dice, porque iba a llegar el momento en que Dios iba a formar una parte muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Dios. Hace muchos años yo llegaba a un lugar donde un maestro constructor andaba haciendo unas naves muy grandes en un ejido. Y yo llegaba con 30 días de borracho, de haber tomado alcohol con soda todos los días. Llegaba hasta temblando a la edad de 22 años y demasiado débil, demasiado destruido por las palizas que me proporcionaba el alcohol. Y decía, Gavilán, ¿tienes trabajo? Me veía y dice, ¿y andas en condiciones de trabajar, Enrique? Pues no, pero la verdad es que no tengo ni qué comer. Dice, ¿sabes de que acabo de descansar 30 personas que andaban haciendo calzadas? Aquí en estas naves, en estas bodegas, nada más voy a dejar a 2 albañiles y a 2 ayudantes. Y pues no, pues te agarras demasiadas vacaciones, Enrique. Fíjate, todo un mes te me desapareciste. Y mira nada más, ahora vienes buscando trabajo cuando acabo de descansar a todos, dijo una persona de los ayudantes. Dice, dale trabajo, yo descanso, yo ya me aliviané, déjalo a él que se aliviane. Bueno, dice, pues si tú quieres darle tu lugar, pues, y agarraba yo la pala, todo débil, hasta el viento. Pero en esa edad, pues 22 años, aunque había mucho dolor, pues es joven, sacaba fuerzas de flaqueza y volteaba yo el concreto para revoltearlo, para echar los pisos. Yo les comento a las personas, si los maestros y el trabajador me hubiera dicho, estos pisos tienen que quedar bien firmes, porque estos pisos van a llegar a ser, este lugar va a llegar a ser tuyo. Mi respuesta hubiera sido, vengo a que me den trabajo, no a que se burlen. Sí, eso hubiera sonado como una burla. Dios tenía un propósito. Dios me llevó ahí, en esas condiciones, a esa edad y esas condiciones, porque Él tenía un propósito. ¿Ustedes creen que en esa edad no le preguntaba, Señor, si acaso existes? Mira la miseria de hijo que tienes. Mira nada más qué clase, cómo me encuentro, en qué manera estoy. Pasaron 2 años más. Dios me dio la oportunidad de que dejara de beber. Este día 3 de abril pasaron 32 años de haber dejado de beber. Pero después de esa fecha que anduvo haciendo sus pisos ahí en ese lugar, pasaron 13 años. A los 13 años llegué yo para atrás y les compré toda esa propiedad. El día de hoy se los digo no con soberbia, se los digo con la humildad, con el propósito que Dios tenía en mi vida. El propósito que Dios tenía en mi vida. Ahorita en ese lugar está pastoreando un primo hermano mío y su familia están pastoreando una iglesia. Ese era el propósito del Señor. Aquellos porqués, por qué esas situaciones, por qué ese dolor, por qué esta edad, por qué estas circunstancias, por qué a temprana edad se avecina la muerte. Dice, no, mis propósitos no son de muerte, Enrique. Mis propósitos son de vida. Mis propósitos, mis pensamientos no son tus pensamientos de muerte. Mis pensamientos son pensamientos de vida. Mis pensamientos de muerte del pasado, Él me los transformó en pensamientos de vida en el presente. No era para morir, era para vivir. No era para destruirme con los borrachos, con los alcohólicos. Dice, era para que compartieras tu experiencia. Darte vida en abundancia y que la compartieras con el necesitado. Esos eran los propósitos de Dios. Esa es la respuesta que Dios tiene con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sus pensamientos no son de muerte, son de vida. Él es el que transforma y cambia el rumbo de nuestros pensamientos, aunque nuestros pensamientos en muchas ocasiones sean de muerte. Nuestros pensamientos muchas veces sean de lástima, nuestros pensamientos muchas de las veces sean de debilidad.
Dice, no, dice, cuando nosotros tenemos esa convicción de fe, Él tiene la capacidad para poder transformar y cambiar el rumbo de nuestros pensamientos. Así como le cambió el pensamiento a aquella viuda que traía a su hijo, que lo llevaba al muerto, que lo llevaban cargando. La viuda decía, ¿cómo es posible que mi hijo haya muerto a temprana edad? Tan joven mi hijo, y míralo, lo llevamos a un ataúd, lo llevamos al panteón, lo llevamos a enterrar. Esos eran sus pensamientos de la viuda, sus pensamientos de muerte, sus pensamientos de sepulcro, sus pensamientos de entierro, sus pensamientos de quedarse sola, enterrar a su hijo. Pero en ese momento aparece Jesús. Y le es removido la angustia de aquella mujer. Le removió, mujer, sí, mi hijo, no, tu hijo no muere, él duerme, no está muerto, él duerme. Joven, levántate. Dice, y el muchacho, dice, surgió del ataúd. Inmediatamente el pensamiento de muerte de los que lo llevaban cargando ya no fue de muerte, ya cambió el rumbo de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque completamente pues se desviaron del propósito. Su propósito ya no era enterrarlo, su propósito ya no era de muerte, sino que, wow, impresionados, mira, dice, ahora ya no tenemos pensamientos de muerte, ahora el muchacho vive. Dios ha cambiado el rumbo de nuestros pensamientos. De la viuda cambió su pensamiento, ya no era de muerte, era de vida. Dice, ¿por qué? Dice, porque mi propósito no era el panteón, mi propósito no era el entierro, mi propósito no era la muerte, mi propósito es para vivir, no es para morir. Muchas gracias, mis hermanos. Yo no sé si les dije algo, pero pueden preguntarme lo que quieren, cosas personales, lo que ustedes quieran. Al fin y al cabo, el que les va a contestar es el Señor, yo no soy.